Bueno, bienvenidos a Dominó Político. Hoy una nueva emisión desde aquí, desde las ondas de Diario Oriente, concesión de Diario Oriente. Don Carlos, tenemos hoy una invitada muy especial, Luisa Alejandra Saldarriaga, docente... Quintero. Bueno, Quintero. Me le quita el apellido materno, hermano. Pero es que después pone bravo. Bueno, y docente investigadora que nos va a hablar del tema de la violencia política contra la mujer. Violencia política contra las mujeres. Sí, señor Cristian Santiago, Dominó Político, gracias. Lo están sintonizando también en canales de Marinilla, del Suroeste, del Peñol. Ahí está usted con la gestión. En algunos canales comunitarios, en Safari. Muchas gracias a todos quienes nos retransmiten. Y sí, ahora sí, entremos en materia. Claro, Luisa, bienvenida. Bueno, no, muchas gracias. Inicialmente darles pues como un agradecimiento muy especial por esta invitación, por abrir el espacio para hablar de un tema que es coyuntural, pero que también es urgente tocar. También decirles pues que para mí es muy especial siempre encontrarme con ustedes, amigos, sí, compañeros de viaje, de luchas. Cristian no se acuerda que le di una capacitación hace 20 años, pero desde esa época nos conocemos. Bueno. Pero feliz de estar acá en este espacio. Pero no digas todo eso porque hace 20 años y nos empiezan a hacer cuentas allá, ¿no? Y nos dio una capacitación en el metro de Nueva York. A usted, señor. Metro de Nueva York. Bueno, profe Luisa Alejandra, cuéntenos de este tema tan importante. Yo creo que esto es piloto en el Oriente Antioqueño y en el departamento. Esto se está haciendo en otras regiones. Bueno, lo primero es como contarles un poco el contexto en el que se desarrolla la investigación, porque creo que una de las cuestiones urgentes es aclarar de dónde salen los datos que vamos a compartir el día de hoy. Bueno, como les estaban diciendo, yo me dedico a la docencia de la investigación universitaria, trabajo en la Universidad Católica de Oriente en la Facultad de Derecho. Hace un año nos presentamos a una convocatoria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Humanas y Sociales, CLACSO. Nos juntamos unos amigos que venimos trabajando ya hace varios años en investigaciones relacionadas con derechos humanos. Entonces, en ese sentido, nos juntamos Jacobo Agudelo de la Universidad Remington, Dora Saldarriaga de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Gerson también de la Remington. Pero Dora es la que fue concejala de Medellín. Sí, Dora fue concejala de Medellín en el periodo pasado. Por el movimiento Estamos Listas, renunció el último año y está dedicada pues a la docencia universitaria también en la Facultad de Derecho. Y otra compañera que se llama Yomara Aristizábal, que hace parte del movimiento político Electas. Electas. Sí, entonces nosotros nos presentamos, fueron muchísimos, en este momento no recuerdo el dato, nos presentamos de toda América Latina investigadores con grupos de trabajo para poder visibilizar el tema de la violencia, de problemas de violencia de género. Nosotras elegimos violencia política contra las mujeres. De Colombia, esta fue la única propuesta que se aceptó, la única propuesta financiada. Creo que eso es muy potente de contarlo porque, pues imagínense, de tantas universidades que existen, claro, y que la propuesta de nosotros haya sido bien valorada, reconocida y que la hayan apoyado, pues para nosotros ha sido uno de esos hitos importantes en nuestros ejercicios profesionales y también desde los activismos. Nosotros empezamos a construir una propuesta donde obviamente teníamos un tema, era la violencia política contra las mujeres, y pensando un poco en los intereses, pero también en las experiencias de las compañeras, decidimos hacer un estudio de caso. Y el estudio de caso era la experiencia del movimiento político Electas en las anteriores elecciones regionales. Entonces, eso, en eso fue que nos enfocamos. Y obviamente, como el movimiento político fue en unas elecciones regionales, toda la investigación la hicimos en el departamento de Antioquia. Luisa, te interrumpo. ¿En las elecciones regionales del 2019 o del 2023? 2019. 2019, listo. Perdón, 2023, bueno, que estamos en el 2025. En el Oriente Antioqueño, sí. Listo, perfecto. Bueno, Luisa, eso era para la antesala, pero bueno, aquí le damos voz a esos que le cierran la voz en otra parte, para que usted sepa, que son incómodos, así que nos encanta que vengan y hablen aquí y se expresen. Vamos al caso concreto. Usted ya nos contó pues cómo está la beca, dónde está, qué está haciendo, etc. Pero ahora sí quiero que vamos en materia al tema de las elecciones en el Oriente Antioqueño y el tema de las mujeres. Por cierto, no es cuña, no es que vamos a cobrar, pero en este espacio yo creo que es el medio que más participación le da a las mujeres en el Oriente Antioqueño, a las mujeres políticas. ¿Vale? Arranquemos con eso. ¿Qué encontraron ustedes en el tema de la conformación de esas listas o de esa política? Porque también le voy a decir una cosa. Llegan las elecciones y hay un tema muy difícil que es encontrar listas para que aspiren al consejo y conformen estas listas y ahora que son paritarias. Bueno, lo que pasa es que para nadie es un secreto cómo se han establecido, cómo se conforman esas listas.
y tiene que ver con que la mujer en la política en realidad no ha participado de forma histórica como si lo han hecho los hombres. Esa es una de las grandes dificultades. Sí, el voto, para empezar, el sufragio es de recientes años. Exacto. Entonces también las luchas para que tengan ese espacio, para que tengan ese lugar, han sido difíciles. Entonces creo que ahí hay una cuestión importante por decir, y es que por lo menos haya un espacio en el que se pueda garantizar la participación de las mujeres. Eso ya es algo importante. Ahora, el cómo se da es otra cuestión, Sí. porque sabemos, lo vivimos y lo padecemos, que porque una mujer esté en un cargo de elección popular, no significa que vaya a representar o a luchar por las agendas de los derechos de las mujeres, ni por los derechos de los grupos que han sido históricamente invisibilizados y los grupos que han sido históricamente estigmatizados. Lo que vemos en el ejercicio de la política tradicional, especialmente en el ejercicio de la política nacional y departamental, es que las mujeres, la mayoría de las mujeres que tienen un cargo de estos, están representando las mismas agendas tradicionales, donde no están ni siquiera de forma empática visibilizando las necesidades de las mujeres. Entonces, eso es muy importante decirlo. Entonces, celebramos de que por lo menos hayan mujeres en el ejercicio político, cuestión que hace 100 años no podíamos ni pensar. Ahora están ahí. Pero lo que hemos visto es que no hay una deconstrucción de esos liderazgos desde lo tradicional que puedan superar esas herencias políticas y representar los intereses de las mujeres. Entonces, lo que nos encontramos es una práctica tradicional de la política. Bueno, eso está muy bien. Sin mencionar nombres, aquí lo hemos vivido y hay mujeres que han hecho campaña con las mujeres, pero lo que usted lo dice, cuando ya llegan allá a esa representatividad, se les olvida la agenda, entran en la misma dinámica política de cualquiera que no es de hombres ni de mujeres, sino una dinámica calculada y burocrática, por decirlo así. O sea, ¿qué es el sistema o qué? Sí, es el sistema. Yo lo que quiero ir al tema es, ¿qué están haciendo ustedes como movimiento? Porque yo sé que usted, aparte de ser la investigadora, ha estado en estos movimientos feministas. ¿Qué ha estado haciendo ahora en el Oriente Antioqueño? Y aparte de eso, les reconozco, se han ganado un espacio todos estos sectores minoritarios en esta sociedad tan pacata del Oriente Antioqueño. Han abierto espacio y se los reconozco. Bueno, yo no he hecho parte de ningún partido político. Pero sí he ejercido un activismo, obviamente, visibilizando mis propios derechos, qué tal que no, ¿cierto? Y como además con esa responsabilidad de ser mamá de 2 hijas, ser hija, ser esposa, compañera, novia, ¿no? ser amiga, ser colega, son espacios que se están visibilizando constantemente. Nosotros en la investigación lo que intentamos hacer, y creo que aquí lo que estamos conversando tiene que ver con eso, intentamos visibilizar las causas, formas y consecuencias de la violencia política contra las mujeres. Dentro de lo que hemos dicho, hemos visibilizado algunas de las causas. La falta de formación, la falta de sensibilización con estos temas que tiene que ver con esos ejercicios de concientización sobre nuestras propias realidades y las realidades de los otros. Pero también tiene que ver con el contexto en el que nos encontramos. Estamos hablando del ejercicio de la política en Colombia, específicamente en Antioquia, uno de los departamentos más conservadores y tradicionales. Esas categorías lo que están diciendo es que los mismos que han estado representados en el poder siguen teniendo esa misma representación. Dentro de las otras causas que nos hemos encontrado tiene que ver con el acceso a derechos, y ahí nos encontramos el acceso a los derechos de la educación. Si yo estoy aquí sentada hablando de esto, es porque también reconozco el privilegio de haber estudiado la educación básica. Ya ahí estoy superando a la mayoría de los colombianos que no llegan al grado 11. Luego accedí a la educación superior y accedí a la educación superior posgradual. Entonces eso ya me pone en un lugar donde yo les digo a los estudiantes, hay una gran responsabilidad de poder superar esas barreras, y es qué vamos a hacer en el ejercicio profesional, sea el campo disciplinar que sea. Entonces, cuando uno reconoce desde qué lugar viene y con quién se relaciona, es que puede también hacer estos ejercicios. Pero si seguimos pensando que todo el mundo tiene la misma experiencia de vida que nosotros, pues no vamos a ser capaces de generar soluciones pensando en todos y todas. Bueno, perfecto. Esto es una crítica. Y es, estos grupos políticos y asociaciones del Oriente, de mujeres políticas feministas, yo siempre les he hecho una crítica, y es porque estos temas y estas agendas de mujer
lo comparten en grupos de mujeres y no llaman a los hombres, venga señores, venga consejos, venga asociaciones, les vamos a contar. Yo creo que esto hay que contárselo más a los hombres que a las mismas mujeres. Esto es una crítica, no sé si les apareció en la investigación, si lo contemplaron, pero quiero empezar por ahí. ¿Lo has notado? Mira, ¿sabes qué salió cuando nosotros hicimos 2 ejercicios recolectando los datos para esta investigación? Por un lado hicimos unas entrevistas y por el otro lado hicimos una encuesta. En esa encuesta contestaron aproximadamente 600 personas y de esas 600 personas, 100 era de los municipios del Oriente Antioqueño. Cuando uno mira los datos de las respuestas de las personas que viven en los municipios del Oriente Antioqueño, nos damos cuenta que hay una incoherencia con 2 cuestiones. Por un lado, cuando se les pregunta si han votado por mujeres, la mayoría contestan que sí. Pero cuando les preguntamos si las mujeres deberían de estar en política, las respuestas empiezan a variar. Porque por un lado, algunos están criticando este asunto de que tengan que haber mujeres en las listas y dicen que debe ser más un ejercicio que supere el asunto del género. Pero cuando hacemos el análisis, pues nos damos cuenta que si no se dan esos espacios, ni siquiera van a integrar las listas. Además, cuando hemos tenido también otros encuentros de estas mujeres que han sido candidatas, nos hemos encontrado también con discursos mentirosos, como que les dan unas posibilidades mientras están en campaña, pasan las elecciones y no vuelven a ser convocadas. O incluso nos hemos encontrado con estos asuntos de herencias en los liderazgos. Algunos municipios del Oriente son ejemplo de eso, de que pueden haber mujeres representando, pues ser elegidas, pero no están siendo elegidas por ellas, por la figura que representan, sino por quien les está heredando el liderazgo. No es un asunto ni siquiera que tenga que pasar por la investigación. Cualquier persona lo conoce. Uno va a un municipio y la gente dice, es alcaldesa es de este partido, es de este exalcalde. Sí. Esta concejala es de este partido. Y también lo vemos en el escenario de lo nacional. Hay personas en la representación de estos cargos que están ahí por el partido político en el que están, que es un partido político que es tradicional. Pero volvemos ahí y entro en salvedad. No es un caso de género, porque lo mismo sucede con los hombres. Este alcalde pertenece a este equipo político, porque hoy en día los cargos de elección popular, unipersonales, las alcaldías, se ha vuelto muy difícil llegar solo. Entonces se busca un equipo fuerte, un apalancamiento, y sucede en el caso igual, en el hombres o mujeres. Y cada alcalde tiene un título, pertenece a este equipo, pertenece a este grupo, pertenece a tal corriente política. No, yo discrepo de eso. Un ejemplo. Un ejemplo, no, porque no voy a decir, yo le quiero preguntar algo con respecto a eso. Estamos lejos de un ejercicio como estamos listas en el Oriente Antioqueño. Estamos muy lejos. Muy lejos. Eso podría ser. Es más, estamos listas, del cual no conozco pues obviamente mucho que ha pasado. Pues lo que vemos es que llegan en las elecciones del 2019 con una candidata al consejo. Dora Saldarriaga. Sufre violencia política desde que estaban en campaña. Luego en el ejercicio de la curul tiene violencia política desde el primer día, de hecho, documentada. Renuncia, ¿no? Ella renuncia en el 3er año por cuestiones ligadas a la salud y por cuestiones que pasan en el movimiento. Pero hay una persona obviamente que llega y ocupa la curul. Pero mira que después de eso no hubo representación. No hubo representación. Mientras que esos partidos políticos sí siguen teniendo la representación. En el caso de Electas, por ejemplo, y lo conversábamos en el equipo, pues nosotros nos conocíamos un poco lo que habían vivido las compañeras de Electas, pero cuando hicimos las entrevistas teníamos que hacer un pare, los que estábamos haciendo las entrevistas como investigadores, porque no sabíamos que estas personas tan cercanas a nosotros, que sí nos habían contado que las habían amenazado y demás, no sabíamos que la violencia había sido tan severa, tan fuerte, que tuvieron que haber ido escoltadas a votar, que las hicieron esconder la última semana previa a las votaciones. ¿Y eso pasó en el Oriente? En el Oriente, ellas hicieron unas visitas y hubo municipios donde les dijeron que era mejor que se retirara. Y lo podemos ver, yo les estaba mostrando antes de que iniciáramos acá el espacio de los comentarios que teníamos cuando visibilizábamos los resultados de una investigación que, vuelvo, insisto, no es nuestra opinión, es los datos que surgieron de una investigación y nos empiezan a hacer comentarios violentos
por estar publicando una investigación. Entonces, el ejercicio de la violencia ha sido fuerte. A una compañera le robaron una moto bastante costosa, las amenazaron bandas de Medellín, ¿Pero directo. le robaron la moto por ser mujer o porque es la violencia que aquí le robaron la moto, porque en ese momento estaban pegando unos carteles de electas en el ejercicio de la campaña política y le dijeron, usted aquí no tiene que estar. Pero bueno, entonces, ¿cómo fue la metodología? ¿Dónde la hicieron? ¿Cuál fue cómo tomaron el insumo? Bueno, el asunto es que Electa se presenta a estas elecciones pues en Antioquia. Entonces nosotros hicimos unas investigaciones hicimos unas entrevistas con las compañeras que conformaban la lista, compañeras y compañeros que conformaban la lista de electas, y hicimos una encuesta. Esa encuesta se mandó a diferentes grupos de interés que tenían que ver con política, con activismos a toda Antioquia. Pues lo que nos encontramos, los datos no van a diferir mucho de las subregiones, en realidad se van a repetir, y pues muestra lo que finalmente somos, porque este es nuestro contexto cultural. Siempre les digo, hay que hablar desde el lugar en el que estamos. Estamos en América Latina, que ya es difícil. Colombia, además estamos en Antioquia y nosotros estamos en el oriente de Antioquia. Y eso ya está mostrando cómo los medios de comunicación, cómo algunos discursos desinforman, y lo que están haciendo es sumando de pronto likes, me gusta, pero no están dándole datos certeros a la población para que pueda tener una opinión. Vuelvo e insisto, si nosotros estamos aquí es porque tenemos acceso a unos recursos que nos han permitido hacer esto. Pero sí, lo que consumen las personas que van a votar, digamos, en masa, son lo que están reproduciendo los empleadores desde su punto de vista de empresario. Los medios de comunicación tradicionales, pues lo que tenemos es un discurso que sigue perpetuando la violencia. Bueno, ¿y qué encontraron ustedes? Dígame, pues ya en el oriente, ¿qué encontraron y casos concretos? Hombre, ¿en qué municipio encontramos esto? Tenemos 23 municipios que también uno a otro son muy diferentes. ¿Cuál es el municipio del oriente que se puede decir es el más difícil para que las mujeres hagan política? No, esa información no la tendríamos porque en el oriente no hubo candidatas electas. Ah, bueno, ustedes solamente lo midieron con una lista, listo. Vale. Lo que sí le preguntamos a las personas, inclusive a las personas del oriente antioqueño, era qué pensaban de las mujeres en la política, qué pensaban del ejercicio de las personas que los representaban, si pensaban que era más difícil por ser mujer estar en la política, y ahí es donde las respuestas empiezan a ser un poco divergentes. Porque por un lado están como las respuestas diplomáticas. Son preocupantes. Pero es que por un lado están las respuestas diplomáticas, las de sí, las mujeres deben de estar en la política. Pero cuando empezamos a desarrollar como a indagar en por qué, en qué condiciones, entonces ya ahí sí no. Ya ahí sí tienen las mismas condiciones que cualquier otro grupo poblacional, y ahí es donde está la preocupación, porque no hemos podido garantizar la paridad. No la hemos podido garantizar. Aquí en el oriente hay 5 mujeres alcaldesas y hay varias mujeres en los consejos. 40 y pico creo que es. ¿Han tenido oportunidad de hablar con ellas? ¿Han visto algún apoyo en el tema? ¿Ellas conocen la investigación? Aún no, porque apenas estamos en el proceso de socialización, donde vamos a hacer unos eventos. Cuente con nosotros. Muchísimas gracias. Pero mira, ahí sí podemos decir por otras investigaciones que nos hemos encontrado datos preocupantes. Si comparamos 2019, así comparamos 2023, han disminuido. Han disminuido las mujeres en los consejos municipales. Las alcaldías, por ejemplo, en el oriente, aumentaron. Pero en el consejo disminuyó. Y por ley, en los consejos municipales tiene que haber una comisión, otra de las comisiones, pero esta es una comisión legal, no es una comisión accidental. Sí. Y las prácticas que nos hemos encontrado en el ejercicio de la conformación y del trabajo de esa comisión son impresionantemente malos. Porque entonces lo que hemos visto es que han utilizado esa comisión como si fuera una comisión accidental, como una forma de excluir a las mujeres de las comisiones permanentes o de otras comisiones accidentales. Una práctica sistematizada. Otra de las cuestiones que nos hemos encontrado es que les han dicho es que porque usted es mujer tiene que estar ahí. Y sí, pero en los consejos donde no hay hombres se han preguntado si no la tienen que conformar, como si solo tuviera que ver con el asunto de que haya una mujer en el consejo municipal. Hay muchos consejos en los que no hay ninguna mujer.
Hay Pero eso varios no consejos quiere del decir Oriente. que las propuestas que lleguen no tengan que tener la perspectiva de género en el análisis. No, tiene que existir la Ujú. comisión, eso es cierto, Sí. eso es cierto. La comisión y el ejercicio Es del legal, análisis. comisión legal, sí. Ujú. Bueno, usted me dice que han rebajado las mujeres o la representatividad en los consejos, pero también se pudo de pronto dimensionar el por qué. Es porque no hay, porque las han amenazado, porque es un tema de recursos o porque es un tema también de votos, que es el que yo defiendo. Es que yo lo he encontrado y yo sé que me van a crucificar, pero en muchas partes es el hecho de ser mujer ya casi que tienen que garantizarles algo. No, venga, que estamos a la par. Y no está lejos el día en que los hombres vamos a tener que pedir esa igualdad porque ustedes ya son mayoría. Somos mayoría en cuanto a censo, Sí, pero discrepo de lo que acabas de decir. ¿no? Y en la casa nos dan madera. No, discrepo de lo que estás diciendo porque lo que nos hemos encontrado es que no solo las mujeres, son unos grupos poblacionales. Una investigadora de Estados Unidos que se llama, de apellido Hooks, es Bell Hooks, creo, ella habla de la interseccionalidad y ella dice es que hay unos asuntos de privilegio que nosotros no vamos a alcanzar y que se empiezan a mezclar. Entonces ella empieza a decir, venga, es que usted no solamente está siendo estigmatizado porque es pobre, sino porque es de América Latina. Usted no nació hablando inglés. Usted además puede que sea indígena, que sea víctima del conflicto armado en Colombia, que es mujer, que tiene una discapacidad, que pertenece a las disidencias sexuales. Es decir, si empezamos a mezclar, todas las personas que estamos aquí, todas las personas que me están oyendo, no solamente están en un asunto de condición de vulnerabilidad por, digamos, por el acceso a la educación o por el acceso a recursos, sino que se empiezan a mezclar unas categorías. En el asunto de las mujeres y más de las mujeres en la política, nos vamos a encontrar donde se van a cruzar muchísimas cuestiones, entre ellas el haber nacido mujer, Sí. defender intereses Sí, de sí. las mujeres, pero adicionalmente estar en América, estar en Colombia, es estar en muy Antioquia. difícil ser mujer en una región como esta, en un país como este, en una sección del mundo como este. Eso es cierto. Ahí hay una desventaja, tanto así que el sufragio, las mujeres pueden votar desde la década de los 50, o sea, es reciente. Antes no podían ni ir a la universidad. Así ha habido una desventaja histórica, eso sí es cierto. Y que no es que nacimos vulnerables, sino que el contexto en el que contexto estamos social. nos pone en una Claro, condición de claro, vulnerabilidad. claro. Pero claro, no, por ejemplo, en el asunto de la Que es difícil interseccionalidad, ser no solo a mujer. nosotras, a O todos. sea, la cuestión es que es difícil ser mujer ya en estos territorios. Y lo que pasa es que hemos naturalizado el ejercicio de la violencia. Que una mujer que tenga que salir y ser acosada por un grupo de hombres por donde pasa, con piropos que no está pidiendo que se los den, ya es un tema de una agresión que ya ustedes tienen que sortear y que también les cambia el semblante y el día, ¿no? Sí, lo que pasa es que la experiencia, y eso creo que sería otra cosa para conversar luego, Sí. es la experiencia de ser mujer en el contexto en el que nos encontramos, ¿cierto? Porque solamente cuando empezamos a conversar desde lo íntimo con Sí. las personas con las que nos relacionamos, que nos damos cuenta que pensamos en cosas diferentes teniendo en cuenta al sexo al que pertenecemos. Es el caso tradicional del hurto. La gente dice, es que yo voy caminando por la calle y si es un hombre y alguien está caminando muy cerca de lo que piensas me van a robar. Claro. Las mujeres piensan me van a violar. Sí, claro. Y eso ya va a cambiar. Coger un taxi todo. para ustedes en la noche solas es un hecho ya de mucho Un riesgo, temor. claro. Un riesgo. Un riesgo. Otro tema es que encuentran ustedes en la investigación de pronto comentarios de personas, porque también se ha dicho en algunos escenarios que la mujer administrando el sector público o el privado es más pulcra, es más correcta en la ejecución de los recursos, más honesta. Bueno, pues lo que hemos visto es que eso también responde a los estereotipos. Sí. ¿A qué se espera de una mujer en el ejercicio de la política o en el ejercicio de la gestión pública? Hay unos estereotipos esperables, como hay unos estereotipos esperables de los hombres, que también son urgentes de superar, porque no tienen que ver obviamente con esa condición, tiene que ver con la formación, con la experiencia, incluso con rasgos de la personalidad. ¿Sí? Entonces sí nos hemos encontrado con que hay muchos estereotipos por superar. Bueno, Luisa, usted tiene unas cifras que todavía no hemos tenido acceso a ellas. Esto aquí hay que correrle un poquito y es, ¿qué podemos hacer con lo que ustedes encontraron? ¿Qué podemos hacer para empezar a cambiar ese chip? ¿Cuál es el papel de ustedes como mujeres políticas o activistas? ¿Cuál es el papel de nosotros también como medios para ayudar a masificar ese mensaje y que llegue realmente a esos públicos objetivos? ¿Qué podemos hacer y que ustedes digan, vea, tenemos que empezar a organizar la casa así? Bueno,
Esa es una tarea que además nos puso Claxo. ¿Qué sigue después de esto? Como investigadoras, lo que nosotros sabemos es que tenemos que empezar a indagar qué está pasando en los cuerpos colegiados. Entonces, ya sabemos que Sí. la tarea que sigue son los consejos municipales y obviamente la asamblea departamental. Entonces, nosotros el próximo año vamos a empezar a indagar sobre cómo están trabajando las comisiones legales de género. Porque las comisiones legales de género le están haciendo el control político a todo lo que llega al Consejo con esa lupa de la perspectiva de género, que es un mandato constitucional y legal, y que no se está haciendo. Tanto es así que nos encontramos el veto de la categoría género y la categoría mujer cuando están en el debate de lo político. Hay consejos municipales donde uno no puede decir género, porque están diciendo que es ideología de género, cosa que yo no sé qué es, pero que, porque en lo académico no existe. Existe la perspectiva de género reconocida en la Constitución, reconocida en la ley, y que tiene que pasar por eso, porque no es solamente un asunto de que hayan mujeres, es cómo va a ser la Sí, experiencia claro. garantizada desde lo político y desde la gestión pública. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer, primero tiene que ver con la socialización de los resultados en lo inmediato, convocando a todo el sector interesado, hombres y mujeres, por supuesto, y a todas las personas que ocupan cargos de elección en el departamento de Antioquia. Para luego continuar con otro proceso de investigación, que es el que les estoy comentando, que tiene que ver con el ejercicio de la política en las cuestiones relacionadas con género. Por ese momento hay varias mujeres precandidatas a la presidencia de la República y de todos los sectores. María José Pizarro, Carolina Corcho, Susana Muhammad. Por la izquierda, por la derecha están Vicky Dávila, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal. El hecho de que ellas sean mujeres que estén en política significa que ya de por sí, por serlo, representan la agenda. No, incluso se lo dijimos a Marta Lucía Ramírez cuando asumió la vicepresidencia antes, porque en el discurso de posesión ella dijo que iba a representar a las mujeres y todas le dijimos, tú no nos representa, de ninguna manera. Y lo que vemos en esto es que también, no necesariamente, ni siquiera la corriente política en la que uno las pueda involucrar, no necesariamente van a representar a las mujeres. Son de diversos sectores. O sea, Colombia, y cuando dicen, no, es que Colombia no está preparada para una presidente mujer, ¿qué piensas de esa expresión? Pues nuestro contexto cultural lo muestra. Pero de todas estas mujeres que hay en el abanico de precandidatas, tomemos el caso de presidencia, ¿no hay alguna que ustedes digan, vean, la que más se acerca es esta, la persona, a la agenda, pues? la que más está de pronto representando a las mujeres es esta persona? No, porque ese no es el objeto de nuestra investigación. Pero así no sea el objeto de la investigación. En lo personal, que ustedes en los grupos de mujeres digan. Pero una cosa sí es de lo personal, pero otra cosa es como colectivo, no. Sí, pero no, entonces desde lo personal también me interesa. Desde lo personal, todavía no siento que haya alguien que pueda representar mis intereses. A mí me preguntan mucho eso. Tú eres de izquierda, tú eres de derecha, tú eres de centro. Y yo lo que puedo decir es que no hay nadie en este momento en la política que represente mis intereses. Okay. Y que mi esquema de comprensión, de análisis y de todo lo que ustedes me puedan preguntar van a ser los derechos humanos y la Constitución del 91. Del 91, no la de 1886, que es pareciera a la que funciona en Antioquia. Ni menos la de Río Negro, pues. La de Río Negro es más liberal que la del 86. Por eso la abolimos, porque había que llegar a quitar libertades. Pero entonces, ¿es esperanzador el panorama? ¿Es desalentador? ¿Hay moral? ¿Hay mucho por hacer? No, yo pienso siempre que hay lugar para la esperanza. ¿Qué tal que no estaríamos aquí? Hay lugar para la esperanza, el panorama es complejo, lo sabemos, no es de ahora, es de siempre, no hemos transformado nuestra realidad ni nuestro contexto, pero siempre hay un lugar para la esperanza y más para la esperanza fuerte y que lucha. Profe, usted es docente, usted guía a los estudiantes en la parte académica, pero usted es modelo, usted representa mucha parte de esas mujeres y yo lo viví en las aulas de clase con muchas compañeras. Ahora que estas personas están ejerciendo, se te han acercado y te dicen, Luis, ¿sabes? Quiero retomar estos temas que vi contigo o quiero ayudar, porque hay muchas que las he visto ya en el sector público, quiero apalancar o ayudar esa lucha de las mujeres. Es complejo. ¿Pero te ha resultado pues alguna de estas muchachas a que inspiraste o no? Es difícil. Es difícil porque yo estoy en un campo que no es atractivo en este país ni en esta región, que son los derechos humanos. Siguen siendo más atractivos los asuntos relacionados con empresa, con el litigio, con este tipo de cuestiones, y yo estoy en el campo de los derechos humanos y además desde la educación popular legal.
cuestiones que no son atractivas en el contexto que nos encontramos. Que me he encontrado experiencias, claro, o sea, pero siguen siendo limitadas. Es más, nosotros podemos preguntarle no solamente acá, sino a cualquier estudiante de derecho en este momento en el país, si tuviera la posibilidad de especializarse, en qué lo harían, y sería un mínimo porcentaje el que escogería lo que yo me dedico. Okay. Hubo un tiempo, hasta hace poco, que existía el departamento de una secretaría dedicada única y exclusivamente a las mujeres. Creo que la fusionaron, ¿no? O pasó a ser, no sé si todavía está como secretaría de mujeres, pero estaba el tema de pasarla a otra dependencia para no dejarla solamente de mujeres. ¿Ustedes ven con buenos ojos que hayan secretarías que se dediquen al tema? Sí, lo vemos con buenos ojos. No solamente nosotros, Naciones Unidas le ha hecho esa invitación a los diferentes estados para que implementen estos escenarios como buenas prácticas para la paridad de género, y encontramos que es un retroceso cuando existen propuestas que intentan fusionarlas, confundirlas, Sí. inclusive eliminarlas. Y ahí es donde está también el asunto que hay que analizar. Y es que cada que hay un cambio en el poder, lo que nos encontramos es que dependiendo de quién se elija, pueden o avanzar o retroceder las agendas. El caso de Estados Unidos es uno de esos casos que nos puede demostrar que no es que tengamos los derechos ya ganados, sino que dependiendo de quién asume el poder, inclusive podemos tener retrocesos, que son alertas importantes. En el país hay un Ministerio de la Igualdad. ¿Han tenido ustedes oportunidad también de conocer qué hay en esa cartera en el tema que están estudiando? Aún no, porque estamos iniciando. Pero la idea es poder seguir con esa investigación, sacarla de Antioquia y continuar a nivel nacional. Y este gobierno que supuestamente es progresista, ¿se vio avance, se vio retroceso o no se vio nada? Pues eso solo lo podría responder a nivel personal. Me sirve, no lo podría responder. Que aquí nos gusta todo a título personal. Pues mira, yo no he hecho el análisis para decir que yo tengo los datos, pero dentro de lo que he leído, que es comparando diferentes reportes, diferentes informes, es que en algunas cuestiones se logró avanzar de manera significativa. En otras hubo unos retrocesos, porque no hay que decir que es perfecto, y en otras no, ni siquiera se mencionó, estuvo estancado. Creo que hay que reconocer que por primera vez en Colombia hemos tenido este tipo de gobierno. Esto ya nos abre la esperanza que en algún momento una mujer pueda ser la presidenta. Eso ya nos ha abierto el camino, pero obviamente no se puede, yo siento que no se puede decir que ha sido perfecto o que ha sido muy malo. Creo que sí podemos hablar de unos avances, por lo menos en mis temas que son de derechos humanos hay unos avances importantes. Creo que el respaldo a la Jurisdicción Especial para la Paz es uno de esos grandes, digamos, logros de este gobierno, porque lo que hemos encontrado es que las víctimas han podido continuar en este proceso luego de los acuerdos. Luis, también otro, así no sean datos pues estadísticos ni nada, sino así a ojo, a título personal. Yo sé que usted es una mujer viajera que conoce gran parte del territorio nacional, y cuando uno sale de Antioquia como que se quita ese velo. ¿Qué región del país va más avanzado en este tema de las mujeres? No, eso es... Un modelo en el mundo, pues. No, en el mundo hay muchas experiencias, pero es que Colombia es tan distinta al mundo. O sea, no, y es que de verdad uno está en Antioquia y cree que entiende este departamento. Y uno está en el oriente. No. O si nos vamos para el Bajo Cauca, si nos vamos para Urabá, esto cambia. Y en Colombia, pues pasa. De esos departamentos, digamos, que no se nombran, que no están siendo visibilizados, uno va a Guainía, uno va a Bichada, y uno se encuentra una realidad completamente distinta, donde el ejercicio de polarización que hay en el resto del país, por allá ni siquiera. No existe. No les interesa. ¿Y cuál es el panorama ideal? O sea, ¿cuál es el panorama que ustedes creen que es el al que, yo no sé si sería utópico? ¿Cuál es el escenario ideal? Pues yo iba a decir eso, que sería utópico pensar en el cumplimiento de la Constitución. Para mí el cumplimiento de la Constitución. Exacto, las condiciones mínimas son... Es más, el preámbulo de la Constitución. Sí. El reconocimiento de que somos diferentes y que se deben garantizar los derechos a todos y todas. Es que esa es una muy buena, casi que pregunta. ¿Cuántos de nuestros actores políticos, concejales, alcaldes, etcétera, conoce, ha leído o al menos se sabe el preámbulo o los derechos de la Constitución? Pues, por lo menos. Ese Estado Social de Derecho es una utopía. Sí, no, de hecho uno lo ve en las campañas. Ni siquiera se reconocen los derechos fundamentales. Total. Hacen campaña
limitando los derechos fundamentales. Y me imagino que ahora que se acercan comicios legislativos el próximo año, presidenciales, y después vienen las territoriales, este observatorio va a estar muy juicioso leyendo programas de gobierno. Eso es lo que esperamos. Primero pasar por las comisiones legales y luego hacer esos, que nos posibilite dar herramientas de lo que deberían de tener esas propuestas para poder garantizarle los derechos a todos. Digamos que en las elecciones territoriales de 2026, que ustedes ya en el observatorio digan, estos son los programas de gobierno del Oriente Antioqueño que tienen esta agenda por lo menos, o sea, por lo menos que haya ese avance, que ustedes puedan hacer una vocería al respecto y comunicar públicamente cuáles programas de gobierno tienen eso incluido en su agenda. Esa es la intención, de que podamos, y además de que los podamos capacitar, no es solamente como tirarles y decirles no, sino también darles las herramientas para que eso se pueda construir. Pero necesitamos ¿qué? Necesitamos una actitud que quiera. Pero qué bueno que que toquen las puertas de la ESAP, que es la Escuela Superior de Administración Pública, que se encarga de capacitar a las personas que quieren ser funcionarios. Sí, y hemos estado en eventos compartiendo con ellos y han hecho un ejercicio muy interesante y que además hay que reconocer como ciudadanos. Oye, además ustedes están desde la academia, es un esfuerzo interacadémico porque hay varias universidades y quieren que se sumen otras más, me imagino, ¿no? Sí, esa es la intención siempre. Bueno, Luisa Alejandra Saldarriaga Quintero, se nos está acabando el tiempo, pero si quiero, ¿dónde y cuándo podemos ver los resultados de ese estudio de violencia de género? Bueno, y nosotras en este momento tenemos un capítulo en un podcast. Ahora sí quitado. El podcast se llama Ahora sí quitado, es de unas compañeras, es de unas compañeras, y nosotros tenemos un capítulo contando esto. Sí. Donde estamos, digamos, ahí tenemos un espacio de 1 hora, estamos hablando sobre los resultados de la investigación. ¿Cómo se llama el podcast? El podcast se llama... El Ahora podcast sí se llama... quitado. ¿Y el podcast? No, el podcast se llama así. Ya. Y Para el que lo busquen. capítulo se llama Resultados de la violencia política. En YouTube. Está en YouTube, está en Perfecto. Spotify, en diferentes redes. Listo, Bueno, no, ahí está para que lo No, recuerden. muchas gracias, un esfuerzo muy valioso que aplaudimos, celebramos y que aspiramos a acompañar. Muchas gracias de verdad por el espacio. Tienen el espacio, tienen los portales, si quieren les compartimos la investigación con todo cariño porque nos interesa este tema, nos interesa el tema político, nos interesan las mujeres del Oriente Antioqueño, lo hemos dicho, no sé si fue malinterpretado, aquí lo hemos dicho, hacer política para la mujer es muy difícil, y más en este Oriente Antioqueño. Bueno, Luisa, la invito a ver este video. Tenemos el video de Jaime Garzón a propósito que ayer fue el 26 aniversario de agosto, de su... Día del Humorista. Sí, señor. Hoy, hace 26 años, exactamente el 13 de agosto de 1999, Colombia perdió a Jaime Garzón, una voz única que desafiaba el poder con humor afilado, valiente y profundamente humano. Garzón no recurría a discursos solemnes ni a arengas encendidas. Su arma era la ironía, esa capacidad de decir verdades incómodas envueltas en una sonrisa. Decía, por ejemplo, que en este país lo único que funciona son los corruptos, y hasta ellos a medias. Con frases como esa lograba lo que pocos, desarmar a sus adversarios y, al mismo tiempo, hacer reflexionar a millones de colombianos. A través de personajes entrañables como Heriberto de la Calle, Néstor Elí o Dioselina Tibaná, dio voz a las regiones olvidadas y a los ciudadanos comunes, denunciando la injusticia, la hipocresía y la corrupción con ingenio, humor y una valentía que hoy sigue sorprendiendo. Su comedia nunca fue superficial. Detrás de cada chiste había un mensaje claro, una invitación a mirar de frente los problemas del país y no aceptar la indiferencia como forma de vida. Más allá de su talento en televisión y radio, Garzón fue un mediador de paz, un hombre que creyó en el diálogo incluso en medio de la violencia más cruda. Su trabajo buscó tender puentes entre quienes parecían irreconciliables y demostrar que, a pesar del miedo, la palabra siempre tiene poder. Hoy su legado permanece vivo, en un país donde la desigualdad, la corrupción y la violencia siguen presentes. Su valentía resuena con fuerza, aunque fue silenciado. Su voz continúa inspirando a quienes creen que el humor también es una herramienta para transformar la realidad. Jaime Garzón nos dejó una lección que no caduca. Reír, pensar y resistir son actos que, juntos, pueden cambiar la historia. Rolling Stone en español. 1000 acentos, una sola voz. Jaime Garzón. Se dirigía a Radionet, su emisora, cuando las balas cegaron su vida. Un gran humorista, humor político, muy crítico, y qué bueno que le hubieran puesto cuidado a todo lo que decía don Jaime. Rolling Stone es la revista Sí, señor. que hizo este homenaje. Pues bueno, hubo varios, porque ayer fue
en la fecha donde se conmemoró, pues se recordó su muerte en el aniversario 26, como usted lo dice, asesinado cuyo autor intelectual, que era un hombre muy cercano a la Casa Castaño, el paramilitarismo, que dictaba una conferencia a los líderes paramilitares que llamaba que era lícito matar comunistas, y que después fue subdirector del DAS, asesor del Ministerio de Defensa en tiempos de Álvaro Uribe y Marta Lucía Ramírez, fue el instigador, después como lo confesaría en algunas oportunidades algunos líderes paramilitares frente a este magnicidio de Jaime Garzón, que en ese 13 de agosto, recuerdo, paralizó al país, la gente se conmocionó y que después el propio Carlos Castaño reconoció que había sido un error y que lo distanció de Narváez, José Miguel Narváez, el personaje siniestro, quien es el reconocido como autor intelectual. El DAS, una institución estatal al servicio de la delincuencia. Y que desapareció en épocas del expresidente Uribe por sus arbitrariedades en materia de inteligencia. Cambia de tema más bien, don Carlos, que nos vamos a meter en lío. En líos. Bueno, varios temas, hombre. Es que la Alpujarra y los miércoles de Alpujarra, que era la usanza. ¿Cómo le fue? Cuente. No me saque, no me cobre aquí de frente. Yo retomé, usted lo ha descuidado el ejercicio. Mucha gente lo preguntó. Nos enviaron muchos saludos que nos ven de otras regiones, que están pendientes del espacio. Nos agrada mucho que nos lo hagan saber. Personas que no conocíamos también se acercaron a saludar. Saludamos a varios alcaldes, que usted sabe que es tradicional que los miércoles se acerquen a los despachos de la gobernación a ver qué convenio pueden lograr en este tema que ellos requieren para mostrar gestión. Nos encontramos a la alcaldesa del Peñol, Sandra Duque Velázquez, estaba allí. O sea, que ella es asidua, tiene festival de visitante. bandas. ¿Qué tiene allá en el Peñol? Semana, festival de bandas, 40 años. 40 años, festival de bandas en el municipio del Peñol. Y también nos contó sobre una sentencia del Consejo de Estado frente al tema de la Casa Museo del Peñol. Usted sabe que hace más de 15 años estaba pues ahí como a la deriva, la recupera el ente territorial y ya Sandra, la alcaldesa, tendrá que decidir. Ella va a hacer como un plan de recuperación, va a mirar a ver cómo se recupera. ¿Quién nos puede contar usted de este caso, don Cristian Santiago? Casa Museo del Peñol. Que si la va a recuperar, le va a tocar meterle una plática muy grande porque está en ruinas. Yo hace muy poquito estuve por allá. La Casa Museo era muy representativa en el municipio, pero hombre, me cogió usted aquí a quemarropa. No recuerdo el médico que vivía en esa casa cuando el antiguo Peñol, esa era la vía principal para entrar al municipio. Usted va hoy por la vereda Ubital y puede llegar allá. Totalmente enrielado hasta el sector. Obviamente hoy están en unas ruinas, pero la casa es a bordo del embalse en ese sector de donde está hoy ubicada la Cruz, muy cerquita de donde también antiguamente quedaba el cementerio del antiguo Peñol. Está Peñol en ruinas, alcaldesa, muy, la va a tocar meter una plática. No, ella dijo, no, es un tema complejo, sí, pero va a mirar por lo menos a ver qué intervención puede hacer allí, por lo menos el diagnóstico, creo que ya sería un avance. Pero deberían hacer el esfuerzo, porque es que es la memoria de estos municipios, de este oriente, una memoria también de la violencia, porque esa zona fue muy aporreada. Esa es la misma zona por donde llega usted a la famosa finca La Manuela. Recuerde que de Pablo Escobar, y que le hacen el recorrido en la lancha y que le muestran, y que hubo un particular que se quiso apropiar de ese espacio y que ya pues se pudo recuperar. Hay muchas historias, pero vale la pena que le metan plática. Pero recuerde, este fin de semana, festival de bandas en el municipio de El Peñol. Pero bandas pues musicomarciales, no bandas pues de apartamenteros. No. Bueno. Le iba a contar una anécdota. Eso lleva 40 años, ¿sí? Y yo le cogí cariño a ese evento por un amigo en común, por el amigo Fernando Londoño, que fue el que me hizo cogerle cariño a ese festival de bandas. Saludo a Fernando Londoño, el profe, estuvo en Marinilla hasta hace algunos años en la escuela de música, un violonchelista estuvo con la orquesta, en temas de música con la Universidad EAFIT. Hoy en Montebello residiendo. Un saludo a Fernando Londoño, quien conocimos en el Retiro como director de la Casa de la Cultura, director también de la banda, y que usted le cogió cariño ahí a ese tema por el amigo
Fernando Londoño. Sí, él fue el que me explicó muchas cosas que uno desconocía y esos Violonchelista, un instrumento pues bastante particular y que es escaso pues que haya personas que lo toquen, ¿no? Y el profe ha reportado sintonía, a veces nos ve. Profe, prepare pues ese penthouse allá. La 406 con vista al mar al Montebello, allá lo iremos a visitar, nos vamos a ir por el Retiro, por la zona sur que tanto nos gusta, pasamos Nazaret, vamos allá al Barcino, que está en los límites con Montebello, y ahí entramos a este municipio del suroeste, pero con gran afinidad en el oriente antioqueño y cercano a ese corregimiento de San José de la Ceja, desde donde se divisa. Hasta exorcismo me tocó una vez en Me Montebello. tocó exorcismo en Montebello. Saludo a la amiga Gloria Villegas del Dios. coro de Montebello. Yo no sé si todavía esté, una voz muy hermosa de gran capacidad. Bueno, Cristian Santiago, también ayer saludamos al alcalde de Marinilla, Julio Serna, estaba entrando allá. Es un alcalde que nos dicen que no es muy recurrente que esté allí en la Alpujarra, pero ayer fue a hacer sus gestiones. Usted sabe que él ha tenido que mover temas con el gobierno nacional, sobre todo para el hospital, que ya tiene unos importantes recursos para su adecuación y modernización. Y nos dijo con énfasis que estemos atentos a Marinilla, está de moda, que es el último fin de semana 30. de agosto. Sí, señor, 30 y 31 de agosto, creo, si no me equivoco. Ya me corregirá el primo, Marinilla está de moda. Allá estaremos también, don Cristian Santiago. Omar Gómez, exalcalde de Granada, Hoy en le envía Guarne. muchos saludos. Contador público, un hombre juicioso con los números, hoy en el hospital de Guarne. Hospital que a propósito, señor Mauricio Grisales, desde hace varias administraciones, se está pidiendo su urgente ampliación, porque Guarne, al ser un municipio de una categoría muy importante, creo que está en segunda, al ser esa vocación industrial y ese asentamiento domiciliario tan creciente en los últimos años, requiere un hospital con distintos niveles de complejidad. Es un tema urgente en el municipio de Guarne. Yo tengo entendido que Marcelo, el anterior alcalde, había dejado listo el lote. Ahí está el lote, está bien, pero entonces ¿qué hay que hacerlo, hermano? El lote, Gestión. en el lote no los van a hacer una zancadilla, tirarlos en una manga para atenderlos. Gestión. Hay que y tener la infraestructura. formular proyectos. Sí, sí. Guarne, pues, es un municipio que es si no es el segundo, es el tercer presupuesto más importante. El segundo del Oriente. presupuesto del Oriente. Ha estado en esa disputa aquí, por decirlo así, en el ranking que usted año tras año nos trae, en resumen político, de Río Negro primero, que es categoría primera, y viene en Guarne, a veces se disputa con La Ceja, que ha tenido notables crecimientos presupuestales, ¿no? Sí, señor. Bueno, don Cristian Santiago, también estaba el amigo Miller Cartagena, provincia de La Paz. Ese sí que le deberían poner a un toldo en el hall de la gobernación, el hombre casi que reside allá. Él, que siempre anda con los trillizos maravillas, Diego Tibaquira, el unitense, que está en la provincia minero-energética ya del nordeste, y Sergio Hernández, el hombre de la provincia de Aguas, Bosques y el Turismo. Pero me dijo Miller Cartagena que la próxima semana, 22 de agosto, como fecha tentativa, se estarán reuniendo con los consejos de esta zona de La Paz, en Abejorral. Entonces estará Consejo de Abejorral, Sonsón, Argelia y Nariño. Saludos también de la alcaldesa y la Unión, perdón, la Unión también. La Unión también está ahí en esa jurisdicción de la provincia de La Paz. Saludos de la alcaldesa Erika Cardona, que nos espera para ir a Cerro de la Cruz. al Cerro de la Cruz y que después terminemos en Termales. O sea que vamos a hacer maleta de una vez. empaque maleta. Usted sabe que es el clima caliente. Erika, el primo ya para allá nos vamos. A Erika le decimos que allá vamos a estar presentes. Y hablamos con nuestro corresponsal en Medellín, el amigo Toño Suárez. Ay, ¿qué dijo Toño Toñito? Suárez, el hombre conoce a todos los alcaldes de Antioquia desde hace más de 25 o más de 30 años. Cuando lo echaron. Cuando lo echaron, pero quedó conociéndolos a todos. Alcalde que pasa, alcalde que Toño saluda, alcalde que Toño está pendiente de ellos para sus diligencias. En tal piso hay tal proyecto. Mira, que ya entró tal senador, ya entró tal representante, ya entró tal diputado. Cógelo allá. Ese es el amigo Toño. Así, grosso modo, el resumen de miércoles de Alpujarra. Excelente. Que sirvió. Trabajo bastante. Bueno, señor, quiere que hablemos del panorama del Congreso. ¿Cómo están las legislativas de marzo, del 8 de marzo de 2026? Yo hablé ahora es que de territoriales de 2026, es 2027, qué pena. Sí, señor. Le dije yo a Luisa y a la profesora No, ese se que confunde, 2026, pero bueno. no es que como hay tantas elecciones en este país,
El otro año tenemos, 8 de marzo tenemos los comicios legislativos, Cámara y Senado, que es el abrebocas de lo que va a ser presidencia en Primera mayo. vuelta. Primera vuelta en mayo, el último domingo de Sí, mayo, señor. y el tercer domingo de junio. Junio. Está así la cosa, porque recuerde usted que la segunda vuelta está desde la Constitución, ¿no? Sí. Y Horacio Serpa fue su gran impulsor. Y Horacio Serpa fue damnificado de la segunda vuelta. Si no me equivoco, él ganó la primera vuelta cuando Andrés Pastrana. Creo No que perdió la recuerdo, segunda. creo que no. Sí, señor. Creo que así fue la cosa. Pero bueno. Pero ¿cómo están las elecciones legislativas, don Cristian Santiago? ¿Cómo está el panorama? Pendientes de Centro Democrático a ver si va a cerrar las listas de Cámara y Senado. Las recomendaciones a hoy cerradas, pero algo puede ocurrir que abran una de las dos. Ahí están pendientes a ver cómo se acomodan varios orientales, Centro Democrático, el exalcalde del Santuario, Juan David Zuluaga, y el exdiputado rionegrero, Gregorio Orjuela. Nos dicen que ahí están mirando ese tema a ver cómo lo van organizando, quiénes van quedando, porque si es lista cerrada, ahí si no están en los primeros 5, va a ser difícil conversar por 6, 7 curules, pero uno no sabe. Y creemos que está en ese tema de recuperar la personería. También ellos avanzan rápidamente con ese tema de firmas. Sé que ya tienen cuadradas las listas a la Cámara y al Senado, donde habría una hermana del alcalde Fico Gutiérrez para Senado, y donde en Cámara estaría también de pronto Germán Hoyos, el guatapense, estaría ahí tentativamente de pronto en ese sonajero para Senado. Y en Cámara varios orientales fueron a pedir allí la bendición Y les dijeron que no. y me dicen que no. El exalcalde de La Ceja, Nelson Carmona, me dicen que ya lo ubican cerca del nuevo liberalismo, al igual que el exalcalde de Guarne, Marcelo Betancourt, muy cercano al nuevo liberalismo, y Mariela Henao, la exconcejala de La Ceja, de Gente del Movimiento, cuyo partido hoy, la Procuraduría le pide al Consejo de Estado que le revoque la personería jurídica, toda vez que no hubo un hecho de violencia que generara su creación. El ex senador Lizcano y el ministro Lizcano dice que el secuestro de su padre cuando era representante de la Cámara es un hecho de violencia que ameritaría ese tema Pero él para militaba en otra conservar la parte. personería jurídica. Ese es el tema que están Él ahí, militaba en otra que están parte. alegando, porque era de la U. Él era Vea. de la U. Yo no estuve el miércoles de Alpujarra, le reconozco esto a todos nuestros seguidores, el que trabajó fue mi compañero, pero no crean que yo me quedé quieto. Yo me fui a hacer también trabajo, Sí. estuve esta semana en el municipio de Guarne, y usted mencionó a Marcelo Betancourt, Sí. exalcalde de Guarne. Le cuento, ya abrió sede, ya tiene sede política, está atendiendo gente, y creo que tiene ya más de un mes atendiendo estuvo en allá Guarne gente. el lunes. Yo estuve en Guarne. ¿Sabe quién es uno de Toda los... la mañana hice trabajo político en Guarne. ¿Sabe quién es uno de los voceros, unas personas que están dentro del comité o el directorio del Nuevo Liberalismo en Antioquia? El amigo Concejal del Retiro, por estatuto de oposición. Elkin Villada. Elkin Villada Henao, exalcalde del Retiro, hoy concejal de oposición, estatuto de oposición al Retiro, está dentro del directorista del Nuevo Liberalismo en Antioquia. Bueno, ahí está entonces ya. Ahí le cuento. Bueno, y pendiente, la U, Cambio Radical y Salvación Nacional, a ver si se unen, están explorando esa alianza, a ver si se unen. Hay un oriental ahí que está en ciernes a la Cámara, que es el santuariano Octavio Duque, siempre le da Juan Felipe Lemos, el andino, que es senador, que iría otra vez, hasta el momento iría al Senado, está analizando si va con alguna fórmula, si va o si no va con fórmula, o hasta algunos dijeron por ahí que se podía quedar esperando Para gobernación. ser precandidato a gobernación, aún no se sabe. También, eso todavía no se ha explorado, pues si se va a unir. Ya los que se van a unir para Cámara, como ya es el escenario nacional, Dignidad y Compromiso, Nuevo Sí. Liberalismo y el partido Mira. Que tenemos un oriental también en Sí. una de esas listas. Por eso, entonces, el Mira, pues no es que exija ni pida una participación dentro de la lista de 17 a la Cámara, sino que ellos quieren una persona, se le van a apuntar. O sea, que para aspirar por el Mira, tiene que ser de esa comunidad religiosa. Entonces, ahí quieren como alguien de ese sector, por lo que le va a quedar mucho cupo a la U y a Cambio Radical para meter gente donde... A la 1, a Dignidad y Compromiso. Perdón, Dignidad y Compromiso. ¿Qué le dije yo? Nuevo Liberalismo. Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso. Dignidad y mira, Compromiso, Nuevo Liberalismo, le va a quedar mucho espacio para meter gente en esas listas. Y el Partido Verde tiene al actual representante, Elkin Ospina, que está pensando si va o no va, está analizando. Usted sabe que él es muy sagaz
y está echando ahí lapicero, y a Gustavo García, el amigo de Marinilla, que sigue firme en su aspiración a la Cámara de Representantes. Yo no sé si aquí lo habíamos dicho en este espacio, pero lo digo hoy en agosto y me reitero. Elkin tiene una posibilidad de sacar a Mariela Henao en alguna otra lista, pero estoy casi seguro que Elkin vuelve a aspirar a Cámara. Él es el dueño de esa curul, la máxima votación. El Verde tiene hoy dos, y él fue la máxima votación del Partido Verde. Don Cristian Santiago, después del martes le vamos a seguir hablando más de temas políticos. Alejandro Arcila del Carmen podría ser candidato a la Cámara en Dignidad y Compromiso, apoyado por el diputado Luis Peláez. Están mirando esa opción. 16, 17 y 18 de agosto, 8º Congreso Nacional de Bandas. ¿Usted qué está hablando? Está hablando de teatro, perdón, de teatro en el Carmen de Viboral. Entonces también usted sabe que el municipio del Carmen de Viboral tiene bastante afinidad con el sector cultural y el teatro es una insignia del Carmen de Viboral. Entonces hay un 8º Congreso. Y usted tiene un tema del Carmen de una línea de tiempo de memoria histórica. ¿Qué me tiene de eso? Pero antes de ese tema, ya que usted me pone y me pica la lengua, en el sector cultural del Carmen tengo una persona, la ex candidata a alcaldía María Eugenia García. Señor. Me enteré que ahora está con temas ambientales. Está muy juiciosa por allá trabajando en la CAR Oriental Cornare. Son cuentos que llegan, son cuentos que hay que dar, porque hay que saber dónde están nuestros políticos. María Eugenia está ahí en el sonajero, la adelantamos. En el Carmen hay como 14, 15 nombres. Muy posiblemente en el mes de diciembre lo saquemos a la luz pública. Y el tema de la línea de tiempo es que este convenio que hay entre Hagamos Memoria, que pertenecía o tenía un capítulo con la Deutsche Welle de Alemania. Ellos realizaron una línea de tiempo de la violencia política, violencia en general en el Carmen de Viboral desde el año 1982 al año 2020. Esas masacres que se perpetraron en este municipio, muy famosa, la de la Esperanza. Exacto. Todos estos políticos, estos hechos de violencia están o van a estar compilados en esta línea de tiempo en el Carmen de Viboral. Lo pueden encontrar en Hagamos Memoria, creo que es .com. Listo, muy bien. Y ya para cerrar, dicen que si renuncia en la Asamblea Departamental Camilo Calle, quien iría a la Cámara por el Partido Verde, entraría el amigo Hugo Díaz de Sabaneta. Y al Senado de la República entraría Angélica Guerra López, hija de Joselito Guerra, condenado en el proceso 8000 de Miguel Uribe Turbay, quien falleció en el Centro Democrático. Al Senado de la República. Esos serían los temas políticos. Don Cristian Santiago, ¿tiene usted un tema ambiental para que cerremos? Sí, tengo un tema ambiental para cerrar, pero quiero robarle un minutico porque usted, rápido, usted acabó de mencionar el tema del asesinato de Miguel Uribe Turbay. Sí. Un asesinato, no un magnicidio, y no lo estamos inventando nosotros. Es muy simple. Vayan al Código Penal, miren el tipo penal, porque es que es muy fácil decir o cambiar el tema al amaño cuando no está tipificado en la ley. Fue un asesinato. Punto aparte, nos vamos al tema ambiental. Bueno, el tema ambiental que nos tiene ya para que cerremos es de el caracol africano. Una jornada que hizo Cornare en San Carlos, 350 kilos. En las fiestas, en el marco de las fiestas del agua en San Carlos, Cornare realizó una jornada donde cogieron o capturaron, o no sé cómo se llama esa recolección, de más de 350 kilos de caracol africano. Invasiva. Una especie exótica, invasiva, que está causando gran perjuicio en el oriente antioqueño y en el país en general. Y Cornare nos presenta un video de qué es el caracol africano y sus consecuencias. Y con ese nos despedimos. Gracias, Dominó Político. Este no es un caracol cualquiera, es el caracol gigante africano, una especie invasora que pone en peligro nuestra biodiversidad, nuestros cultivos y nuestra salud. Este animalito no es de nuestro territorio. Algún día algún genio le dio por traerlo del África para acá y ni se imagina el problema que armó. Gente con ideas. La especie encontró acá las condiciones ideales para vivir. Alimento disponible siempre, sin depredadores, y a eso súmele que les encanta reproducirse. Entonces, claro, las poblaciones de caracol africano comenzaron a crecer de forma peligrosa. ¿Y entonces cuál es el problema? Pues que al crecer de forma descontrolada empiezan a invadir todo a su paso.
acabar con cultivos y especies nativas de flora y fauna y a enfermar gente y animales. Tengo miedo. Porque aparte de invasores, estos caracoles transmiten parásitos muy peligrosos para la salud humana. En nuestro territorio tenemos presencia de caracol africano en San Carlos, San Rafael, Cocorná, San Roque, San Luis, Santo Domingo y Puerto Triunfo. Los caracoles africanos se reconocen por ser grandes. Los adultos pueden llegar a medir hasta 20 centímetros. Además tienen una concha alargada y cónica y unas rayas longitudinales de color marrón y crema. Normalmente se encuentra en zonas húmedas, jardines, basureros, cerca de quebradas o zonas con vegetación densa. Es muy importante aprender a reconocerlos para no confundirlos con el caracol común, que ellos no son peligrosos. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? No hay de otra que recogerlos. Toca hacer el esfuerzo entre todos. Para manipular este animal es necesario utilizar guantes. No se le ocurra cogerlos sin ningún tipo de protección. Recoja los caracoles y métalos dentro de una bolsa o un balde. Luego écheles sal, bastante sal. Puede ser incluso de la que se le da al ganado. Después de que haya recogido, entiérrelos. Eso sí, lejos de fuentes hídricas. Por favor, no los eche ni a la basura ni a las quebradas. Esto solo aumenta el problema. Ya lo sabes, el control del caracol africano es una responsabilidad de todos. Contamos contigo.